se ven los archivos externamente en el disco, ¿sí? Cómo se ven en el sistema de archivos. Bien. Pero después, así como yo tengo el nombre físico, también tengo, vamos a suponer, tengo un nombre interno. Este nombre interno sería manejador puntero al archivo con el que se está trabajando. ¿Sí? Hasta ahora todavía no estamos viendo nada de Smalltalk, simplemente tratando de entender cómo sería eso. Si yo tuviera este archivo de Word que ustedes ven acá, dice que se llama documento 1. ¿Sí? Cuando se almacene en el disco va a tener otro nombre, pero cuando yo lo abra, internamente va a manejar un nombre que en este caso nosotros no lo vemos, pero va a haber un nombre que se va a manejar internamente, ¿sí? Que sería el nombre con el cual se lo maneja el archivo. ¿Por qué? Porque yo tengo la aplicación Word, pero la aplicación Word me permite trabajar con varios archivos. Entonces acá tengo otro archivo vacío dentro de la aplicación Word. Entonces, ¿cómo hace el Word, la aplicación Word, para saber si estamos en este o estamos en este? Necesita un manejador para hacer referencia a uno o a otro. ¿Sí? Ese sería el que hace referencia al archivo. Así como cuando nosotros decimos en Smalltalk, colección, y después decimos a colección, le asignamos new, bueno, el acento me lo pone solo, pero este nombre que está acá hace referencia o apunta a esa colección. Cuando nosotros trabajemos con archivos, o cuando en realidad esto no es solo, no es algo, una propiedad de Smalltalk, sino que es de todos los sistemas que, digamos, en torno a programación, cuando uno maneja archivos. Cuando uno maneja un archivo, lo que hace es decir, bueno, vamos a poner acá, vamos a poner paso para trabajar con archivos, ¿sí? Nosotros lo primero que tenemos que hacer es abrir el archivo. Abrir el archivo. Abrir el archivo significa encontrarlo en el almacenamiento o crearlo en un lugar determinado. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero, el archivo no existe, quiero crear un archivo, por defecto yo le tengo que decir dónde lo va a crear. ¿Sí? Por ejemplo, Word, ¿qué hace cuando yo creé este documento en blanco? En realidad, cuando creé este documento en blanco, es muy probable que se haya ido, a ver, me acuerdo, a ver si tengo acá. Vamos a mirar por acá un poquito. Vamos a hacerlo por otro lado, porque hay dos opciones. Es muy probable que alguno de estos temporales puede ser que sean algunos de los archivos de Word que yo tengo creado en esta carpeta de temporales. ¿Sí? O sea, el archivo este que estoy trabajando, si bien está en memoria, pero también si es muy grande, capaz que lo está manejando temporalmente en una carpeta de archivos temporales que está acá dentro de esta carpeta temporal que el sistema mantiene. ¿Sí? Y después, cuando yo le asigno un nombre y lo grabo realmente, bueno, lo guarda en el lugar que corresponde. Pero entonces, pero siempre, cuando uno abre un archivo
para editar un archivo nuevo, siempre se crea en un lugar temporal o no la ubicación de ese archivo. En el caso de Smalltalk, los lenguajes de programación, cuando uno abre un archivo para escritura, significa que el archivo se crea, ¿sí? Entonces, nosotros podemos abrir para escritura, entonces se crea el archivo, ¿sí? Para lectura, el archivo debe existir. Entonces, si nosotros decimos crear un archivo para escritura, le tenemos que decir dónde queremos que lo cree. Si nosotros eventualmente no le decimos dónde queremos que lo cree, lo va a crear en un destino específico, ¿sí? Que en este caso sería el directorio de trabajo. Muchas veces puede darse el caso que uno quiera trabajar con un archivo, lo quiera crear, y no tenga permisos para crear archivo para escribir en el lugar que ustedes están indicando. Entonces el sistema le puede dar una falla, es decir, no puede crear el archivo, ¿sí? Cuando ustedes quieren abrir un archivo para lectura, se supone que ese archivo existe. Entonces ustedes le dicen, quiero leer el archivo que está en tal ubicación. Para eso lo abren como forma de lectura. ¿Qué sucede? Puede pasar que ese archivo no exista en la ubicación que ustedes le están dando, o la ubicación que creen que le están escribiendo está mal escrita, está mal referenciada, y tampoco lo puede abrir para lectura. Entonces, se va a generar una condición de error. Sería algo así como decir, yo quiero crear una colección, pero acá hay un error, no la puede crear. Entonces la variable colección, que por defecto tenía un valor nil, probablemente no se actualice, que siga estando nil o tenga algún código de error. Cuando uno quiere abrir un archivo para cualquiera de las opciones, si lo pudo abrir exitosamente, seguramente le va a dar una dirección de memoria, y en el caso de que no lo pueda abrir, probablemente le genere un nil o un código especial. Y esto más o menos es así. A ver, vamos a ver si lo tengo mejor pulso con esto que con la pizarra, pero vamos a suponer que... A ver, perdón. Vamos a bajar para acá esto. Yo tengo... Sí, tengo acá el disco, o el almacenamiento de disco. Bueno, vamos a suponer que este es nuestro disco. Y este disco... donde tenemos los archivos, nosotros le decimos abrir, ¿sí? Y este archivo que le decimos abrir, lo queremos decir que lo abra para escritura. Y usamos abrir y usamos el puntero P, ¿sí? O archivo. Puntero archivo. Entonces, este puntero archivo en realidad lo que hace es genera una la línea acá. Genera el puntero, es como que hace referencia a una posición de memoria porque está apuntando a memoria, y esto en realidad lo que está generando es como una abstracción de lo que realmente el archivo va a quedar en el disco, ¿sí?
O sea que todo lo que yo quiera escribir, todo lo que quiera escribir, en realidad se va a escribir en esta posición de memoria y después, seguidamente, se va a ir al disco. Pero eso es como que es transparente, digamos, ¿sí? Y cuando quiero leer un archivo, lo que sucede es algo parecido. En vez de, digamos, abrir para lectura, lo que estoy diciendo es, tráeme los datos, cuando yo digo leer, me lo trae a esta posición de memoria, que es donde apunta, y de acá pasa al sector del entorno de trabajo, a la línea de código, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando no? ¿Y el archivo dónde está? El archivo está ubicado en algún lugar de acá del almacenamiento. Si nosotros por algún motivo no lo podemos crear porque está prohibido crear, no hay permiso, el disco está lleno, cualquier de esos errores, o no lo podemos leer porque no tenemos permiso de lectura o porque le estamos dando mal los datos, el puntero, en vez de hacer referencia a una posición de memoria, porque esto es una posición de memoria, seguramente tenga un valor nil o un valor que me indique que está en una condición de error. Entonces, siempre nosotros es conveniente controlar el error que me arroja el caso del puntero cuando quiero abrir. Una vez que yo lo abrí al archivo, ya lo podría manejar en el caso de los archivos de texto, como si fuera que estoy escribiendo en la consola de Smalltalk, por ejemplo, pero en realidad estoy escribiendo dentro del archivo. Entonces, la única precaución que tengo que decirle, en vez de decir escribir en Transcript, por ejemplo, le digo escribí en el archivo. ¿Sí? Bien. A ver, me disculpan un momentito. Bueno, entonces, eso es más o menos lo que sucede cuando estamos trabajando con archivos. Y todo archivo, así como cuando se quiere ocupar, es necesario abrirlo, o sea, yo por lógica no puedo no puedo leer una carta si no abro el sobre, no puedo trabajar con un archivo si primero no lo abro, ¿sí? Y lo lógico es que si yo abrí para trabajar, lo lógico es que yo tenga que cerrar el archivo, ¿sí? Así que un comando para abrir, un comando para cerrar un archivo. Eso sería lo correcto. Muchas veces pasa que se da por hecho de que el archivo se cierra solo, pero en realidad es el sistema que tiene que intervenir por ustedes y bueno, se finaliza todo lo que lo incluye, se finaliza en un entorno, entonces ese entorno tiene que encargarse de cerrar o liberar todo lo que está dentro de ese ambiente, de ese ámbito. En el caso de un archivo, si el archivo se abrió y el usuario no lo cerró, el sistema se va a encargar de cerrar. Porque ¿qué pasa cuando un archivo queda abierto? Y cuando un archivo queda abierto, queda como bloqueado, no se lo puede ocupar, ¿sí? O no se lo puede borrar, o no se lo puede mover. ¿Por qué? Porque el archivo está abierto. Eso es importante. Bien. Bueno, dejo de compartir un momentito. ¿Ustedes estaban viendo el dibujo este que hice en Visio o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, ahora voy a mostrarle en Smalltalk. Hay una guía por ahí que creo que me parece que Fede la compartió. Si no, no sé si la tienen una guía de archivos. A ver si la... Que yo voy a copiar un pequeño código de la guía. Y acá nos vamos a encontrar con algún problemita, como por ejemplo,
A ver. Voy a abrir. Por ejemplo, yo tengo esto. Fíjense que esta clase fue declarada obsoleta por Smalltalk. Sin embargo, sigue funcionando, pero esto indica que esta clase ya es obsoleta, ¿sí? Nosotros, ahí está, ahí Fede lo compartió al archivo, ¿sí? Nosotros podríamos llegar a utilizar otra clase que se llama, o sea, podríamos hacerlo de dos maneras. Simplemente, acá lo que hace, fíjense, primero le traduzco lo que dice en este código. Lo que me dice acá es, utilizando esta clase de manejo de archivo, abrir el archivo llamado prueba, ¿sí? Pero también podría yo hacer lo siguiente, para que no me genere ese mensaje, porque esto da en las versiones nuevas de Smalltalk. Podríamos decir, vamos a poner acá para no ocupar la misma variable, arch, y diríamos a p-archi, le asigno, lo podría agarrar y decir simplemente prueba.txt write stream, ¿sí? De esta manera, lo que está haciendo este comando es crear, o mejor dicho, abrir y escribir un archivo vacío con el nombre prueba.txt. ¿Sí? De esta manera puedo hacer. También le podría decir, quiero crearlo en el directorio de trabajo, en este caso vamos a decir de Smalltalk. Yo podría decir directorio de trabajo y diría, el directorio de trabajo uso una clase que se llama file system. File system, viene un método this y otro método que dice working directory. ¿Sí? Fíjense que en este caso, si yo lo ejecuto, vamos a poner a ver si me lo toma ahí. Me dice que el directorio de trabajo es cátedra, paradigma, faro, tata. ¿Sí? El nombre del directorio de trabajo. Entonces, yo de esta manera, lo que estoy diciendo es, este es directorio de trabajo, y entonces ahora yo quiero crear en ese lugar el archivo. Entonces diría p-archi, perdón, a p-archi le asigno y diría dir trabajo barra y el nombre del archivo. En este caso era prueba.txt. Vamos a poner clase archivo. De archivo. Ahí. De esta manera, lo que tendría que suceder es tendría que crear un archivo vacío en este lugar, ¿sí? Si nosotros lo ejecutamos, a ver si no tiene errores, en principio no, ¿sí? Pero ahí fíjense que simplemente, ahí todavía no lo creé, perdón, me faltó algo ahí, simplemente está armado el path, ¿ve? Directorio,
y dice clase archivo txt. Ahora, si acá le digo, vamos a poner, hay un verbo que se llama, un método que se llama stream. ¿Qué debería suceder ahí? Lo abrís de lectura. ¿Qué es solo de lectura? ¿Cómo? Que Es solo un se archivo. puede de solo lectura, o sea, un archivo de solo lectura. Ahí con ese método, read, ahí con la palabra misma me está diciendo, seguramente dice quiere abrirlo para lectura. Y si queremos abrir un archivo para lectura, ¿se acuerdan que yo le había dicho que el archivo tiene que existir? Si el archivo no existe, voy a obtener un mensaje de error. Vamos a ver si yo lo ejecuto y me dice, no existe, el archivo no existe, ¿eh? No está creado en ese lugar. Entonces, en este caso, yo me estoy apresurando y estoy queriendo leer un archivo que nunca lo creé, digamos. Ahora, si yo le digo stream, por ejemplo, ahí lo que estoy haciendo es crear el archivo. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo. Vamos a probar. Ahí se creó el archivo. Me voy a ir a la carpeta esta de... Profe, cuando Sí. quiere seleccionar todo el código, ¿puedo ocupar control A? Como Sí. acá. Sí, controlar. Sí, tiene razón. Bueno, ahí le voy a compartir. Y miren, acá está el archivo creado, pero está vacío, ¿eh? Lo creó clase de archivo, pero no tiene nada. ¿Sí? No tiene nada. Entonces, ahora ya lo tenemos creado. Si yo le digo leer el archivo, lo va a abrir para lectura, aunque no haya nada para leer, pero lo va a poder abrir y no va a generar un mensaje de error porque el archivo ya existe. ¿Sí? Pero cero contenido. Entonces, ahora nosotros podríamos venir acá, creamos el archivo para escritura, y nosotros podríamos, por ejemplo, si digamos fuera el caso, podríamos llegar y generar, escribirle un contenido al archivo, ¿sí? Podríamos decir, el archivo, ahora ya me olvido del nombre clase de archivo txt, ¿y con qué nombre me voy a manejar? Me voy a manejar con el puntero, con p, archi, con s, ¿sí? Ese es el puntero, perdón. Y ese, que es un puntero, podríamos decir, o un objeto de la clase archivo. Entonces, ahora podría decirle a este puntero, next, por ejemplo, put all, le podría asignar, le podría enviar un mensaje. Esta es una prueba de escritura. ¿Sí? Ahí lo que hago es escribir una línea en el archivo y después lo correcto sería que el archivo, si no lo voy a ocupar más, punto, lo cierre. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo digo acá ap-arch next pull all? Le digo, o vamos a poner línea 2. ¿Qué creen que va a pasar ahí si hago esto, como está escrito?
Va a tirar un error porque ya está cerrado el archivo. Claro, va a tirar un error porque está cerrado el archivo y yo estoy queriendo escribir en un archivo que al estar cerrado en realidad es como que ya no hay más archivos. Ya se cerró y el puntero APArchi ya no está referenciando al archivo porque ya fue cerrado, ¿sí? O sea que esto, para que funcione, tendría que estar acá, ¿sí? Entonces, vamos primero a hacer la prueba esta. Ahí en teoría se escribió en el archivo, ¿sí? En teoría se escribió, y miramos, y el archivo tiene la línea creada. ¿Eh? ¿Está? Ahí está la línea que nosotros creamos en el archivo de texto. No se ve el archivo. Ahora, profesor. si nosotros escribiéramos una segunda línea, Ahora dejo de compartir. vamos a suponer, si nosotros escribiéramos una segunda línea, vamos a habilitar esta segunda línea, ¿sí? La escribimos, ¿sí? No sé si escuchó a nuestro compañero, pero cuando usted abre el archivo, nosotros no vemos lo que usted ve en el archivo. Solo vemos que está en el explorador de archivos nomás. Tipo, no vimos el archivo Bueno, vacío. vamos de vuelta. A ver, voy a borrar, voy a cerrar. Ahora sí. Me voy al faro. Comento la línea. Están viendo todo lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, ahora sí, profe. Bueno. Ahí lo que hago es, ahí lo que estoy haciendo es escribí el archivo con una sola línea. Con la línea que dice esta es una prueba. Acá lo ven al archivo. Sí, profe. Sí. Lo abrimos, ven el contenido ahí. Sí, ahora sí, profe. Ahora sí, bueno. Ahí escribió la línea, perfecto. ¿Sí? Ahora me voy de vuelta y digo, voy a cerrar primero el archivo por las dudas acá para que no me dé problema. No me debería, pero bueno. Ahí, entonces ahora escribo la segunda línea. Me voy al archivo y me escribió, esta es una prueba de escritura, línea 2. Escribió las dos líneas, pero la escribió de manera continua. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden decir, no, a mí me interesa que esto sea un poco más claro el texto, entonces podríamos hacer así. ¿Sí? Lo ejecuto, vengo acá a ver el archivo y ahora están las dos líneas. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, de esta manera yo estoy leyendo el archivo. De esta manera estoy leyendo el archivo. Ahora, así como yo al archivo lo fui creando, podría escribir lo que a mí se me ocurra en el archivo. Siempre, en este caso, estamos hablando de modo texto. ¿Sí? Nosotros podríamos también hacer algo similar, pero en vez de usar el comando write, nosotros usaríamos el comando read para leer el archivo. Entonces, nosotros podríamos decir acá, borro todo esto. Porque me estoy cagando. Read. O sea, estoy mostrándole algo diferente al otro apuntecito, pero el otro apunte también, por más que le salga a la clase con una línea como que está y se dicen, o sea, como que está dejada o reemplazada por una librería nueva, sigue estando activa, digamos, ¿sí? Entonces, también se la puede utilizar. O sea, como la guía esa ya la tienen publicada, ustedes la pueden consultar
y esta sería una variante. Ustedes acá tienen, por ejemplo, el archivo, abren el archivo. Entonces podríamos decir acá, ¿sí? Por ejemplo, que lea el archivo, lo cierre, y yo podría poner acá una variable, vamos a poner contenido, y a contenido le asigno, y después le digo que me escriba contenido. Vamos a ver si funciona. Y fíjense que ahí me devolvió, esta es una prueba de escritura y la línea 2. ¿Está? O sea que vamos a suponer que ustedes tienen un archivo de texto y quieren buscar algo sobre ese archivo, podrían leerlo y podrían, una vez que ya lo tienen en forma digamos, lo tienen el contenido en una variable, pueden buscar dentro de esa variable. ¿Por qué? Porque esa variable ya pasaría a estar en memoria, digamos. ¿Qué es lo que sucede acá? Lee el contenido del archivo que está en un almacenamiento secundario y lo guarda en una variable que está en memoria. Después puedo trabajar en la variable en memoria. ¿Qué tiene de malo esto? Que puede pasar, que puede suceder que el archivo sea extremadamente grande y al guardarlo en esta variable de memoria puede que la memoria no sea suficiente. Entonces, en esos casos, podría llegar a ser necesario leer el archivo de manera secuencial, línea por línea, por ejemplo, ¿sí? Ustedes tengo entendido que en el apunte tienen por acá, no sé si hay... Acá está algo que dice así, lee el contenido entero del archivo, ¿sí? Que sería como es el contenido ahí. Bien, bueno. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahora, como un ejercicio así, podemos hablar con el grupo que había pedido una consulta, es, ustedes tienen, por ejemplo, ustedes tienen algún archivo o quieren generar algún contenido, por ejemplo, escribir el contenido de una lista, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos la lista del ejercicio, teníamos la lista de contactos, entonces podríamos escribir los nombres de los contactos en un archivo. Pero por ahí el archivo en el cual queremos escribir, podríamos decir, bueno, nosotros como es un archivo de texto, que se llama también archivo de texto plano, se le dice archivo plano, nosotros podríamos llegar a utilizar alguna nomenclatura para escribir los datos. Y esa estructura la definen ustedes. Ustedes pueden decir, bueno, opciones. Vamos a suponer que queremos guardar los datos de una persona en un archivo. ¿Qué opciones pueden suceder? Algunos pueden decir, bueno, yo quisiera guardar apellido, coma nombre, coma DNI, coma teléfono, o vamos a poner dirección, coma teléfono, etc. ¿Sí? Otro dice, no, yo prefiero guardar apellido, con un tabulador nombre, con otro tabulador DNI, con otro tabulador dirección, con otro tabulador teléfono, con otro tabulador, etc. ¿Sí? Otro dice, no, yo quiero guardar apellido, nombre, DNI, dirección, teléfono, etc. Y este caso, que es un caso que se ocupa bastante todavía, ¿cómo sabemos, digamos? Entonces dicen, bueno, lo queremos guardar así, pero apellido 50 caracteres, nombre 60 caracteres,
DNI, vamos a agrandarlo, vamos a suponer que es 10 caracteres. Teléfono, vamos a suponer que es 15 caracteres. Y el resto sigue. Entonces, usted tiene una línea continua, pero ustedes cuentan los primeros 50 para el apellido, los otros 50 para el nombre y así sucesivamente. ¿Sí? Por ejemplo, es muy común que los números, los importes, se almacenen con tantos dígitos para la parte entera y tantos dígitos para la parte decimal. Ahora voy a buscar enseguida a ver si tengo un ejemplo para mostrarle. Bueno, y otros pueden decir, no, yo prefiero que sea así. Apellido, nombre, DNI, dirección. Teléfono. Después para el segundo que sea vuelta apellido, nombre, DNI, dirección. ¿Sí? Teléfono. ¿Sí? Van a tener sus pros y sus contras, pero bueno, eso es una decisión que la toman ustedes. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta acá, chicos? No, profe. Perfecto. Ahí busco un pequeño, si tengo un ejemplo. Ya le digo, acá está. Le voy a mostrar un ejemplo. Acá, fíjense que esto es totalmente vigente. Formato del archivo de retención para la importación. Este documento, ¿quién lo elaboró y quién lo solicita? Lo solicita Renta, o sea, la dirección ATP de acá de la provincia del Chaco. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Y ellos me dicen la nomenclatura del archivo tiene que tener este nombre, por ejemplo, donde dice la palabra red, el quit, demás. Y después me dice, desde la posición 1 a la posición 11, un valor numérico que corresponde al quit. Del 12 al 13, la sucursal, y así sucesivamente. El monto total de retención debe ser de valor de 9 enteros, ajustado a la derecha, completados con 0 a la izquierda, obviamente, y 2 decimales. Por ejemplo, este valor equivale a 50. ¿Sí? Entonces, esta es la nomenclatura que ellos plantean. A ver si tengo algún ejemplito acá para mostrarle de archivo. Acá justo tengo. Ahí le muestro. Por ejemplo, este caso es de un archivo siguiendo la nomenclatura que ellos proponen. ¿Sí? Un archivo de texto, ¿eh? Que tiene por ahí algunos problemas de conversión de caracteres, y bueno, y esta no sé, la longitud cuánto dice, 166 caracteres. ¿Sí? Y esto, hasta el día de hoy, es así, digamos. ¿Sí? Esto es algo que lo demandan así y lo solicitan así. Bien, o sea que no es algo que no se use, sino que es algo que se usa y se usa más muchas veces de lo que pensamos, digamos, por el momento, ¿no? Pero seguramente cada vez va a ir más en desuso por otras alternativas, como yo le decía, en otros formatos de archivo como JSON, por ejemplo, que es el formato que más se está usando, empezando a usar en este momento en reemplazo de todos estos otros formatos. Pero trabajar con JSON significa que del otro lado tiene que, cuando uno serializa, arma el formato en JSON, del otro lado tendría que haber un deserializador para que lo interprete a eso, ¿sí? Eso implicaría que del otro lado hay que cambiar los sistemas, las interfaces que leen los archivos para poder interpretarlos, ¿sí? Por el momento eso no sucede, por lo menos todavía no hay
planes aparentemente que sepamos que lo van a cambiar, pero son alternativas. Por el momento se trabaja con eso, ¿sí? Bien, bueno, si no hay preguntas, hacemos un ratito, un recreo. Cuando volvemos del recreo, trabajamos con el primer grupo en una sala y le damos el enunciado para que hagan el ejercicio práctico de hoy. Pero en principio el ejercicio práctico de hoy, para aquellos que ya estuvieron trabajando con el tema de la agenda, es pensar en cómo volcar el contenido de la lista que ustedes tenían de contactos en un archivo de texto. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Creo que, profe, ¿Con un formato en específico? No, por eso yo le planteé el formato a ustedes, que el formato, ustedes tienen... A ver, perdón. Espera que me confundí. Ustedes tienen las alternativas de cómo almacenarlo. Entonces me gustaría que cada uno, analice a ver cuál cree que es la alternativa que mejor podría llegar a resultarle y que lo almacene en función a esa alternativa que haya elegido. ¿Queda claro? Bien. Entonces, hacemos un pequeño recreo, pongo en pausa la grabación y después continuamos cuando volvemos. Recording stopped.
Bueno, Recording in progress. ahí vamos a empezar, entonces voy a crear la sala Christian Nilsson, no sé si hay alguien más, para que veamos las consultas de ustedes y después si hay otro grupo que está en la misma situación, nos avisan y lo vemos con ellos también. ¿Está? Ok, profe. Bueno, ahí ¿están ustedes dos nada más? No, profe. Yo también estoy, profe. Brand, ¿Quién Karina. es? Karina, Brand. Karina, ¿verdad? Ustedes tres son entonces los del grupo este. Sí. Y hay otro chico más, pero no está ahora. Bueno, ahí vamos a mirar un ratito eso y después seguimos con los chicos de la clase. Profe, yo necesito hacer una consulta con respecto al parcial. Ese lado después, ¿puede ser del grupo de que le ayuda al grupo? Sí, después que terminamos con este grupo, estamos con ustedes, ¿sí? Ok.
Chicos, estoy de vuelta. Bien, ¿qué me había consultado alguno de ustedes para que lo vayamos viendo antes que se nos vaya un poco la hora? Yo, profe, por el tema de hacer unas clases, yo le entré con datos para preguntarle sobre mi nota que me habían dicho que yo no tenía práctico, yo no tenía hecho el práctico. Y le avisé, le pude avisar y me dijo que la iba a ver, pero después me tuve que desconectar de vuelta porque no volví a internet. Bien, vos habías rendido, bueno, tu problema es el tema de la nota, ¿no? En ese momento me habían dicho, sí, no tengo nota, básicamente. Bueno, ya lo vemos. Ya lo vemos al tuyo, Mariano, ahora sobre el final de la clase. En el caso del resto de los chicos, eh, ¿cómo van con el trabajo? Bien, profe. O sea, Bueno, recién ahí estamos analizando una propuesta ahí que nos mostraron, digamos, un principio de solución, bueno, y hay muchos, digamos, puntos a tener en cuenta que no están tenidos en cuenta, pero bueno, es importante verlo ahora porque van a tener tiempo de trabajarlo, digamos. ¿Alguien más estuvo haciendo algo? ¿Tiene alguna duda respecto a eso? En nuestro grupo en particular, profe, despejamos un par de dudas con Fede por Discord. Ajá. Le Bueno, quería preguntar, la fecha de entrega es la que figura en el documento, ¿no? En el PDF, el 14. sí. Y bueno, y después seguidamente ya empiezan las exposiciones. Ok, ok. Bueno, ¿cómo van con el práctico, con el ejercicio de ahora? ¿Vamos a poder ver alguna solución? ¿Alguien si quiere compartir? Profe, yo si quiere muestro. Bueno, Ahí ahí comparto. puedes compartir. Ahí se llega a ver. Voy a compartir toda la pantalla para mostrar el archivo también. Ahí está. ¿Ahí se ve bien o no? Sí, se ve bien. Ok. ¿Muestro cómo funciona primero o voy mostrando los métodos que fui utilizando? Sí, ahí me lo muestra. Cuando yo creé la clase de agenda y contacto, dentro de la clase de contacto hago los getter y los setters. ¿Podría hablar un poquitito más fuerte? Te escucho muy bajo. Ahí, hola, hola, hola. ¿Ahí se me escucha, profe? Sí, pero sigue estando bajo. Ahí me voy a poner un auricular ya sí. Sí, seguí, no sé si como el resto se escucha. Nosotros Hola. escuchamos. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien, se Ahí, escucha bien. ahí sí. Ok. Sí, lo que hago es hacer dos clases, agenda y contacto. Y dentro de contacto hago los getters y los setters. Lo que hice también es considerar un ID de contacto que identifica cada contacto. Y después dentro de lo que es agenda hago los métodos propios de la agenda, que es buscar contacto, agregar contacto, eliminarlo. Y acá en listar contactos hago la carga del archivo. Esto, tipo, antes de que nos dé el ejercicio de hoy, lo tenía que muestre por el transcript. Y ahora lo volcaste Sí, ahora hace el al archivo. archivo. Perfecto. Y acá lo que hago en el playground es darle los valores a los contactos. Creo tres contactos y los voy cargando en la agenda y después muestro. Esto está acá además. Ujú. Bien, bien. Y acá en listar contactos es el método que crea el archivo. Ahí le doy play. Ahí si busco en la carpeta, está acá.
Me lo creo, sí. Bueno, Si quiere, agrego otro contacto para mostrar que funciona bien. Por ejemplo, está bien. contacto 4. Vieron que la clase pasada yo le hablaba, también hay otro formato que es el CBS, que ese también es un formato por ahí que se usaba mucho, y particularmente a mí, no, te faltó el punto, me parece. Sí, llegó. Particularmente a mí mucho no me convence ese formato, porque obliga, por ejemplo, que en los datos no se repita el carácter de separación, digamos. Si dicen separamos con punto y coma, no podemos tener en los datos nada que tenga punto y coma, porque si no genera como una separación, digamos. Eso, bueno, pero también es un formato que existe, ¿no? Tenía abierto esto. Ahí está, ahí lo agrego. Bien, 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 bien. Está. Bueno, lo importante de todo esto, chicos, es que ustedes entiendan cómo funcionan los archivos, cómo es el manejo. Obviamente que nosotros después van a ver ustedes, mejor dicho, en otras materias, que no es la manera más feliz de manejar una lista en contacto en un archivo de texto, pero los archivos de texto es como algo que no nos podemos desprender todavía, porque siempre necesitamos generar o manipularlos, digamos, ¿no? Para diferentes opciones. Pero la idea conceptual es que un archivo se tiene que abrir para el motivo que sea, la escritura o simplemente para modificación. Un archivo de texto siempre se lo recorre de manera secuencial. Hay unos archivos binarios, por ejemplo, en C, que uno podía sacar el tamaño del registro, multiplicar por la cantidad de registros a saltar, y caía y posicionaba el puntero en la línea siguiente. Porque acá, digamos que, a ver, le voy a compartir un momentito, ya que estamos. A ver, le voy a compartir la pantalla. Por ejemplo, ustedes cuando trabajan con un archivo de texto, el puntero inicialmente está parado, vamos a suponer, le pongo un asterisco para indicar que estamos acá, ¿sí? Al principio el puntero está al inicio del archivo. Cuando ustedes leen, por ejemplo, leer una línea, ustedes leyeron, avanzaron toda esta línea y el puntero se posicionó al principio de la siguiente, ¿sí? Y así sucesivamente. Y algo muy importante que me faltó a mí decirle, bueno, ustedes están acá en la última línea, leen, y el puntero va y cae al final. Y acá al final, cuando llegan al final del archivo, hay un carácter especial que se llama fin de archivo, que en todos los lenguajes que manejan archivos de texto lo interpretan como un fin de archivo, que eso en realidad es un carácter ASCII, que está en la tabla de ASCII no imprimible, y esa sería mi marca de fin. O sea que yo cuando recorro un archivo, recorro mientras no sea fin de archivo. Cuando se llegó al fin del archivo, tengo que parar, digamos, no podría avanzar más allá. Sería como recorrer un arreglo y salirme de los límites del arreglo, digamos. Uno de los pocos lenguajes que por ahí permitía salirme de los límites del arreglo, no me marcaba errores, pero me generaba inconvenientes a posterior, era el C. El C, la filosofía del C era, si el programador creó un arreglo de 10 posiciones, ¿por qué se va a ir a la número 11 si él pidió que sea de 10? Y no me lo marcaba como un error. Y por ahí se colgaba el programa, pero era porque estaba pisando otras áreas. Pero en el caso de los archivos, la marca de fin de archivo, en vez de decir el size, es el fin de archivo, el off, ¿sí? Que en Smalltalk, creo que el comando o el método es add-end, ¿sí? El fin de archivo. Sería el final. ¿Sí? Eso es para tener en cuenta cuando uno está recorriendo un archivo. Después el resto
se maneja muy, muy parecido a lo que es algorítmicamente. Si yo quiero, por ejemplo, recorrer un archivo de texto y contar las líneas, tendría que recorrer línea a línea e ir contando. Si yo quisiera encontrar todos los nombres de la agenda, tendría que recorrer línea por línea e ir obteniendo el nombre, ¿sí? Entonces, en su clase, por ejemplo, vamos a suponer que trabajó con este modelo, entonces podríamos tener un método que sea devolver nombre, devolver apellido, devolver DNI, devolver dirección, siempre del archivo. Bien. ¿Alguna otra ¿cómo se consulta? Por mí no, profe. Bueno, lo que le pido, chicos, que trabajen con el digamos, la entrega que tienen que hacer. Si quieren hacer nuevamente algunas soluciones que quieren que veamos, eso en la clase del viernes también nos pueden pedir, mostrar, como hizo el otro grupo, y para discutir, para ver si van bien encarados o no, digamos, ¿sí? Acuérdense que en la presentación va el diagrama, van lo que ustedes, todas las, por ahí, supuesto que tuvieron que hacer porque no lo podían implementar tal cual como es el juego, porque no sabían, no encontraban cómo hacerlo en Smalltalk, entonces hicimos algunos atajos. Y después también le piden, entre otras cosas, que ustedes le agreguen su impronta al juego. Si el juego hace determinadas cosas, bueno, ustedes agregan una nueva funcionalidad que les pareció interesante que el juego podía tener. Eso es lo que se pide como algo ya de iniciativa de ustedes, de creación propia. ¿Sí? Bueno, entonces están liberados. Yo me quedo un ratito con Mariano para ver su problema, a ver cuál es el caso de... mientras yo me ingreso un ratito primero a la sala a ver cómo van los chicos allá, vuelvo y sigo con Mariano. Como le estaba diciendo, bueno, quedan esos puntos. La clase que viene va a ver ya de estos ejercicios de archivo cómo leer, ¿sí? Que eventualmente eso también les va a servir, cómo leer ya con diferentes formatos. Y bueno, y siempre está invitada el tema de las soluciones que tienen pensadas. Si alguien sigue con las dudas o quiere mostrar algo, la clase que viene podemos hacerlo. Bueno, ustedes están liberados, yo sigo con María. Bueno, profe, nos vemos. Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego. No, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego.
Usted me dice, profe, ¿no? Sí, 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 estoy haciendo el campo. Bueno, Mariano, vos me decís que no tenés nota de práctico, ¿no? Sí, le consulté a Fe el día lunes, si no me equivoco. Yo le había dicho a usted, profe, y usted Sí, me dijo que iba a verlo después de la clase. No sé si, no me sí. acuerdo si, no me acuerdo. No me comentaron los compañeros si se pasó para la siguiente clase o si lo veía ver después. Entonces yo esperé a ver la nota en el campus, en el PDF que estaba publicado. Y Ajá. al no aparecer, le pregunté, consulté a Fede por las dudas y me dijo que le pregunte a usted, porque Bueno, no le tocaba corregir a él. sí, discúlpame que, espera que no recuerdo tu apellido, es Flores. Flores. ¿Está calificado tu examen? La nota que figura ahí es la nota final. Esta es la nota del práctico, Ajá. 55. Yo le había preguntado, le quería preguntar, va, Sí. si el puntaje del teórico eran 10 puntos o uno solo. No es ponderado, es ponderado. No, le Es pregunto, una, la nota práctica y la nota teórica eran, o sea, se complementaban, ¿no? claro, van ponderadas, pero después una sola nota. Ajá. ¿Está? Y con la nota teórica no alcanzaría, no llegaría a la aprobación. Espera que siete punto tendríamos cinco que... saqué, o sea, 75 sobre 100 saqué en teórica. ¿Y el promedio final cuánto te da? Eh, ya le digo, creo que 6, estoy casi seguro. Sí, sí, 65. 65. Bueno, entonces está aprobado. Ahí está. No, esa era mi preocupación porque en todo caso le quería preguntar cuál era el error en la práctico, pero Sí, sí. no está aprobado. Lo que nosotros, digamos, siempre, bueno, se califica todo. Después por ahí pueden haber casos especiales que están muy al límite, ¿sí? Ya sea para aprobar, ya sea para promocionar. Entonces, bueno, ahí pesan un montón de cosas, digamos. Pesan su trabajo de las integraciones, pesan, digamos, las participaciones, pesan por ahí, revisamos los parciales. No, no lo tomen como garantía que revisar un parcial significa sumar. Hubo casos muchas veces que en vez de sumar salieron perdiendo. O sea que, porque a veces por ahí en las correcciones también hay cosas que se las deja pasar, digamos, y a veces cuando se entra a mirar con más detenimiento, puede ser que esas cosas que se hayan dejado pasar, uno las termine considerando que no son tan buenas y las termina volviendo para atrás, digamos. Pero, pero todo, digamos, como que hasta el día que no se presenta la última nota, digamos, como que siempre existe en el margen a que se puedan revisar, ¿no? Porque por ahí nos equivocamos, como todos, digamos, nos podemos equivocar y se nos pudo haber, incluso se nos puede haber pasado un punto, digamos,